Buenos días, niños. Espero que estén muy bien. Esta semana vamos a trabajar en religión. Así que por favor tengan ahí su cuaderno, los elementos de la cartuchera. En la clase anterior estábamos hablando acerca de el éxodo o la salida de Egipto, ¿sí? del pueblo de Israel, que Moisés fue el encargado de hacer esto, ¿no? De coger a su pueblo y de llevárselo hacia la tierra prometida. Este recorrido que hizo el pueblo de Israel duró 40 años. Y también vimos que Moisés fue esa persona que guiaba al pueblo, que se preocupaba, que estaba siempre en comunicación con Dios. Vamos a ver hoy algo que se puede relacionar con ese tema. Entonces necesito que estén muy pendientes porque vamos a relacionar esos dos temas. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las tentaciones de Jesús en el desierto. Les voy a ir mostrando una historieta que narra, que representa cuáles fueron las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Entonces, estén muy atentos, por favor. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Vamos a hablar acerca de lo que dice la Biblia. Según la Biblia, los israelitas lograron la libertad cuando llegaron a la tierra prometida. Recuerdan que fue Moisés el encargado de sacar al pueblo de Egipto. Bueno, a la tierra prometida y cumplieron ante todo la alianza pactada con Dios. Pero ¿por qué hicieron ellos esto? En el siguiente relato, que va a ser la historieta que les voy a presentar, Jesús está protagonizando un encuentro, ¿cierto? Y en ese encuentro se va a demostrar la verdadera libertad. Ya cuando ustedes están mirando las imágenes pueden ir relacionando de qué se trata. Vamos a ver. Vamos a hablar de esas tentaciones que Jesús tuvo en el desierto. Resulta que cuando Jesús estuvo en la tierra, que fue enviado por Dios, él mantenía en mucha oración con su Padre, con Dios, pidiéndole por la humanidad, que lo guiara, que lo iluminara, que era lo que él tenía que hacer, que era lo que él tenía que decir. Resulta que Jesús decide apartarse de las personas por 40 días y decide irse al desierto a hablar allí con Dios, con su Padre, para estar en un momento de tranquilidad, en un momento en donde nada le fuera a perturbar esa oración que él hacía con Dios. Es allí donde ocurren las tentaciones. Vamos a ver cuál fue la primera. Jesús fue al desierto donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Al fin sintió hambre y entonces apareció el tentador. El tentador ya sabemos que es aquel espíritu maligno que siempre está buscando que nosotros cometamos pecados. Y este espíritu maligno pues también hizo eso con Jesús. Entonces, ese espíritu maligno le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Pues como se dio cuenta que Jesús tenía hambre, pues él lo primero que hizo fue pensar en algo de comer, ¿cierto? En mostrarle que algo de comer. Jesús muy sabiamente le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera Jesús rechaza la tentación que le hace el diablo, ¿sí? Porque el diablo, como lo ve con mucha hambre, cree que la fe de Jesús es muy poquita y que él puede dañarla, ¿sí? Que él puede cambiar todo el pensamiento de Jesús. Piensa, bueno, si le ofrezco algo de comer y él tiene tanta hambre, pues no se va a resistir y va a caer en la tentación. Vemos que Jesús le dice que no solamente necesitamos alimento para nuestro cuerpo,
sino también necesitamos alimentar nuestro espíritu, nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Entonces ya vamos con la primera tentación. Segunda tentación. El diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en el alero del templo, en la parte más alta del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Los ángeles te llevarán en brazos y no te pasará nada. Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo siempre estaba mirando cómo hacía caer a Jesús. ¿Cómo lo hacía caer en qué? En las tentaciones, para dañar su fe, para dañar su pacto con Dios. El diablo lo que estaba era insistiendo para que Jesús cometiera pecado. Pero Jesús le responde muy sabiamente, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que no, el diablo quiere a toda hora que Jesús le ponga pruebas como a los poderes que Dios le da, ¿sí? En este momento le dice, tírate que los ángeles te llevarán en brazos y no te pasará nada. Si Jesús hiciera esto, que los ángeles lo levantaran, no le dejaran caer, esto iba a hacer que Jesús ya no fuera humano, ya no fuera como nosotros. Y esa fue la misión que Dios le encomendó. Y nosotros sabemos que como humanos, si nos lanzamos hacia un abismo, hacia un precipicio, pues nuestro cuerpo no resiste tanto dolor y vamos a fallecer. ¿Sí? Entonces a Dios le quedaban dos maneras de poder aceptar o poder rechazar. Pero ¿él qué hace? Rechaza eso, porque él siendo Jesús, él lo podía hacer, pero él no iba a permitir que pusieran a prueba que él había venido a la tierra a cumplir su misión. Entonces lo que hace es rechazar y le dice que no debe tentar al Señor tu Dios. ¿Listo? Vamos con la tercera. El diablo también lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Entonces le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras, si te arrodillas, ¿sí? Ante todo el mundo. Quería el diablo que Jesús se arrodillara. ¿Qué le contesta Jesús? Márchate, Satanás. La Biblia dice así, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Si ven cómo Satanás o el diablo o el espíritu maligno hace que Jesús siempre esté tentado, siempre le da la opción de pensar en traicionar la fe, en traicionar su oración, su relación con Dios, pero Jesús está firme todo el tiempo y le hace saber al diablo que él no va a aceptar ninguna de esas propuestas que él le está haciendo. ¿Por qué? Porque solamente va a adorar a Dios, que es el Padre de Jesús. No va a adorar a nadie más, y eso lo dice la Biblia. No tenemos que hacer imágenes, ni esculturas, nada de eso de ningún Dios, porque el Dios de nosotros está en todas partes. A Él no lo vemos, pero sí lo sentimos su presencia dentro de nosotros, dentro de nuestro prójimo, y está en todos los lugares. Entonces no hay necesidad de que hagamos ninguna representación de un Dios, y menos Satanás, que quería que Jesús se arrodillara y lo adorara como si fuera el Dios de él. Entonces, por tercera vez, Jesús rechaza las propuestas que le hace Satanás. Bueno, esta es una historia muy cortica, pero que nos demuestra la fe que tenía Jesús y nos va relacionando esto con lo que realmente es la libertad, ¿sí? Vamos a ver más adelante, vamos a leer una información que nos va a servir mucho para la actividad que vamos a realizar. Los 40 años que tardaron los israelitas en llegar a Canaán se representan o se resumen simbólicamente en los 40 días que Jesús pasó en el desierto, pero con una diferencia fundamental. Entonces, 40 años pasaron los que salieron de Egipto, que iban a la tierra prometida, que era el pueblo de Israel, 40 años,
se puede relacionar con los 40 días que pasó Jesús en el desierto. Vamos a ver cómo es que se relaciona eso. Y además se relacionan en algo, pero son muy diferentes también en otra cosa. Vamos a mirar en qué. Durante esos 40 años, los israelitas desobedecieron a Dios con frecuencia y dejaron de cumplir los mandamientos. De esta manera, y abusando de su libertad, rompieron la alianza con Dios y cayeron en el pecado, que es la mayor esclavitud. Recuerdan que durante ese tiempo que pasaron en el desierto, los israelitas no hacían sino, ay, tenemos hambre, ay, tenemos sed. Moisés, ¿por qué mejor no nos había dejado allá en Egipto, que por lo menos no aguantábamos hambre, teníamos aunque sea la comida, y todo el tiempo era quéjese, quéjese, ¿será que ya? ¿Será que cuándo? No, y todo el tiempo era en esa quejadera. Incluso ellos, cuando Moisés se va hacia la montaña, que allá Dios le entrega los 10 mandamientos, mientras tanto el pueblo de Israel hace fiestas y hacen imágenes con oro, ¿sí? Todas de oro para adorarlas como si fueran el Dios del pueblo. Entonces, cuando Moisés baja de la montaña, se da cuenta de lo que su pueblo está haciendo, que no tuvo fe, que no tuvo paciencia, ¿sí? Y lo que hizo fue olvidar todas las enseñanzas que Moisés les había dado y adorar a una imagen, algo que no tiene poder, a una representación. Esto le causa mucho malestar a Moisés y él se enoja mucho con su pueblo. Entonces ahí hay desobediencia total. Y cuando hay pecado, esa se convierte en la mayor esclavitud, porque estamos sometidos a las cosas del mundo, a las cosas banales, cosas que no tienen importancia, cosas que pueden pasar a un segundo, a un tercer plano, como lo es el dinero, la fama, el poder. Eso pasa a un segundo plano cuando estamos de la mano de Dios, porque lo primero es estar en una relación excelente con Dios, tener nuestra conciencia tranquila, cometer o llevar a cabo actos que demuestren nuestra fe, ¿sí? Actos que reflejen que estamos cumpliendo los 10 mandamientos. Vamos a ver entonces qué pasó con Jesús. Jesús, en cambio, no cayó en esa tentación. Él rechazó el pecado y se mantuvo fiel a Dios. De esta manera puso de manifiesto en qué consiste la verdadera libertad. Una persona libre es aquella que evita el mal y hace el bien, lo cual, según el mensaje de Jesús, consiste en ser fiel a Dios y a su palabra, cumpliendo los mandamientos. Esto es muy importante porque hay que tenerlo en cuenta para la actividad que vamos a realizar. Listo, hasta aquí ya sabemos cuáles fueron las tentaciones de Jesús en el desierto, cómo se relaciona eso con el éxodo o la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, la actividad consiste, primero, van a transcribir la historieta en su cuaderno. Es una historieta que tiene 3 viñetas, 3 cuadritos. Si quieren lo hacen todos en la misma página, aunque a mí me parece que queda muy amontonado. Preferiblemente cada cuadro en una página distinta. Entonces serían 3 páginas. Esa sería la primera parte. La segunda parte, lee el texto de arriba, el que acabo de leer. Ahorita cuando termine de explicarles, pues ustedes devuelven el video y van a mirar el texto anterior donde se relacionaba lo de Jesús con lo de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Entonces van a leer ese texto y escribir en qué consiste ser libres. Si ustedes han estado muy atentos y además devuelven el video para volver a leer esa parte, en donde nos explica qué es ser libres. Entonces ustedes ahí van a escribir en qué consiste ser libres.
¿Pero según qué? Según el mensaje de Jesús. Según la tercera, la primera es transcribir la historieta. La segunda, leer el texto de arriba y escribir en qué consiste ser libres según el mensaje de Jesús. La tercera actividad, une de forma correcta cada propuesta del tentador con la respuesta de Jesús. Entonces, van a copiar la columna de la izquierda, la columna de la derecha y van a relacionar con una línea. Las pueden hacer de colores. En la izquierda está las tentaciones, lo que dice el diablo. Y a la derecha está la respuesta que da Jesús. ¿Qué van a hacer? Van a unir, van a relacionar la propuesta del tentador con la respuesta que da Jesús. ¿Listo? Amores, esa es la actividad por el día de hoy. Espero que muy juiciosos la realicen, que hayan estado muy atentos y que observen el video que les voy a dejar en la plataforma. Ese video muestra de una forma animada las tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces, para que hagan un repaso del tema a través de este video. Listo, espero que estén muy bien.